Almohadilla título, Kerem al borde del llanto, el secreto oculto de Hande en esta serie turca. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de series turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las producciones televisivas de Turquía. Hoy vamos a explorar un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, esos momentos en las series turcas que nos dejan al borde de las lágrimas, esos giros argumentales inesperados y las emociones a flor de piel que nos hacen conectar tan profundamente con los personajes. En este vídeo, vamos a analizar específicamente una serie donde la tensión emocional llega a niveles estratosféricos. Nos centraremos en la interpretación de Hande Erçel y el punto de inflexión que lleva a su personaje, y al de Kerem Bürsin, al borde del colapso emocional. Descifraremos juntos el secreto oculto detrás de esas escenas cargadas de drama y entenderemos por qué nos impactan tanto. Para ello, no solo nos centraremos en la escena puntual, sino que analizaremos la construcción del personaje, las relaciones clave y las técnicas narrativas utilizadas para generar ese clímax emocional. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los entresijos de las series turcas, desde los romances más apasionantes hasta los dramas más intensos. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. La serie que nos convoca hoy es sin duda una de las más comentadas de los últimos tiempos, Sen Kalkam. Una comedia romántica que, como muchas otras producciones turcas, sabe cómo jugar con nuestros sentimientos y llevarnos desde la risa más contagiosa hasta la lágrima más sentida. Pero Sen Kalkam es mucho más que una simple comedia romántica. Es una serie que explora temas profundos como el duelo, la ambición, la superación personal y la importancia de la conexión humana. Sen Kalkam es una serie que mezcla comedia y romance de una manera muy particular. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista brillante y ambiciosa, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada cuando Eda, quien ha perdido su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan, se ve obligada a aceptar un contrato de compromiso falso con él por 2 meses. Este punto de partida, aunque parece cliché, se convierte en el catalizador de una transformación para ambos personajes. Serkan, atrapado en su burbuja de éxito profesional, se ve obligado a interactuar con una persona que desafía su visión del mundo, mientras que Eda, a pesar de su inicial resentimiento, ve una oportunidad para cumplir sus sueños. A medida que el tiempo pasa y las circunstancias los obligan a convivir, la relación entre Eda y Serkan evoluciona de una simple farsa a algo mucho más profundo. Empiezan a enamorarse genuinamente, pero su camino está plagado de obstáculos, malentendidos, secretos del pasado y la propia personalidad de Serkan, que a menudo le impide expresar sus sentimientos abiertamente. La serie no se limita a mostrar el romance floreciente, sino que se adentra en las complejidades de la comunicación, la confianza y el compromiso. Vemos cómo ambos personajes luchan por superar sus propios miedos y vulnerabilidades para construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿dónde entra Kerem al borde del llanto y el secreto oculto de Hande? La serie nos lleva a ese punto álgido cuando los secretos del pasado, especialmente los relacionados con la familia de Serkan y la muerte de sus padres, comienzan a salir a la luz. Este es un punto crucial, porque la tragedia no solo afecta a Serkan, sino que se entrelaza directamente con la vida de Eda. La revelación de que la empresa de Serkan tuvo responsabilidad en la muerte de los padres de Eda es un golpe devastador para ambos. Eda, inicialmente se presenta como una persona alegre y optimista, también guarda un dolor profundo por la pérdida de sus padres. Esta pérdida no solo ha marcado su vida personal, sino que también ha influido en su determinación y su deseo de superarse. A medida que la relación entre Eda y Serkan se intensifica, ambos personajes se ven obligados a enfrentar sus propios traumas y a apoyarse mutuamente para superarlos. El peso del pasado amenaza con destruir su presente y futuro juntos. La interpretación de Hande Erçel en Sen Kalkam es, en mi opinión, uno de los puntos fuertes de la serie. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Eda de una manera muy convincente. Su evolución a lo largo de la serie es notable, pasando de una joven con sueños rotos a una mujer empoderada que lucha por lo que cree. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y su conexión en pantalla hace que la historia de amor entre Eda y Serkan sea aún más creíble y conmovedora.
Hay una escena en particular, donde Eda se entera de una verdad impactante sobre la familia de Serkan y su conexión indirecta con la muerte de sus padres, que la deja completamente devastada. La forma en que Andercel expresa el dolor, la confusión y la rabia de Eda es realmente conmovedora. No solo son las lágrimas, sino la expresión facial, el lenguaje corporal y la entonación de la voz que transmiten la magnitud de su sufrimiento. Es un momento de quiebre absoluto para Eda, un punto de no retorno que la obliga a replantearse todo lo que sabe. Es en ese momento cuando vemos a Eda al borde del abismo, cuestionándose todo lo que creía saber y sintiéndose traicionada por la persona que ama. La credibilidad de Ande en esta escena es crucial, ya que es la base sobre la que se construye el resto del drama. ¿Y Kerem al borde del llanto? La evolución del personaje de Serkan, de un hombre frío e inexpresivo a alguien capaz de mostrar sus emociones, es uno de los arcos narrativos más interesantes de la serie. Kerem Bürsin logra transmitir la lucha interna de Serkan entre su deseo de proteger a Eda y su incapacidad para expresar sus sentimientos abiertamente. Este conflicto interno es el motor de muchos de los problemas en su relación, y es lo que lo lleva al borde del colapso emocional. Hay varias escenas donde vemos a Serkan al borde del colapso emocional, especialmente cuando se da cuenta del daño que le ha causado a Eda debido a sus propios miedos y traumas. Ver a un personaje tan aparentemente fuerte y controlado derrumbarse de esta manera, es lo que realmente nos conecta con su humanidad. Su rigidez inicial, justificada por su trauma infantil y su obsesión con el trabajo, comienza a desmoronarse ante la fuerza y la honestidad de Eda. Verlo luchar contra sus propios demonios y la culpa que lo consume es un viaje emocional intenso para el espectador. El secreto oculto de Ande, o más bien, el secreto que su personaje, Eda, guarda y que la lleva a ese punto límite, es la capacidad de perdonar. A pesar del dolor y la traición que siente, Eda es capaz de comprender las circunstancias que llevaron a Serkan a ocultarle la verdad. Ella ve más allá de sus errores y reconoce la bondad que hay en su corazón. Esta capacidad de perdonar es lo que finalmente le permite a Eda superar su propio dolor y reconstruir su relación con Serkan. Pero este perdón no es automático ni fácil. Eda se enfrenta a una profunda crisis de identidad y necesita tiempo para procesar el trauma y decidir si puede o no perdonar a Serkan. Esta lucha interna es lo que hace que su decisión final sea aún más significativa y poderosa. Otro ejemplo claro de este quiebre emocional lo encontramos en Kukur. Esta serie, mucho más dramática que Senkalkam, nos sumerge en el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla uno de los barrios más problemáticos de Estambul. Finalmente hablemos de Aşk Memnu, un clásico de las series turcas que sigue generando debate y emociones a pesar de los años. En resumen, estas tres series nos muestran diferentes facetas de la emoción en las producciones turcas. Desde la comedia romántica que nos roba el corazón hasta el drama criminal que nos mantiene al borde del asiento, las series turcas saben cómo jugar con nuestros sentimientos y conectar con nosotros a un nivel profundo. La clave está en la autenticidad de las actuaciones, la complejidad de los personajes y la capacidad de las historias para reflejar la realidad de la vida. Pero también influyen las técnicas de dirección, la música incidental y la fotografía, que se combinan para crear una atmósfera que intensifica las emociones del espectador. En Senkalkam, por ejemplo, la música a menudo acompaña los momentos de mayor tensión emocional, creando una sensación de anticipación y dramatismo. Los primeros planos de los rostros de los actores permiten al espectador ver las emociones que se reflejan en sus ojos, mientras que los silencios prolongados enfatizan el peso de las palabras no dichas. La fotografía, con sus colores cálidos y luminosos, contribuye a crear una atmósfera de romance y optimismo, que contrasta con los momentos de oscuridad y desesperación. Espero que hayan disfrutado este análisis extendido de las series turcas que nos dejan al borde del llanto. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y cuáles son los momentos que más los han conmovido. Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. ¿Qué otras series turcas les hacen sentir emociones intensas? ¿Qué personajes les parecen más auténticos y conmovedores? Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y déjenme saber qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro. ¿Les gustaría que analizáramos los arcos narrativos de otros personajes de Senkalkam como Ayfer o Engin?
¿O prefieren que nos centremos en otras series turcas y exploremos sus temas y personajes más relevantes? Hasta la próxima.